Bueno, voy a presentar toda mi pantalla porque deseo hacer varias situaciones. Ahí ustedes me informan si se logra observar. Bueno, se logra observar mi pantalla, ¿verdad? Hola, sí, ¿se escucha bien? Sí, licenciado. O hablo un poquito más fuerte, ahí ustedes díganme. Ok, entonces, haciendo un breve recordatorio de lo que hemos visto anteriormente, bueno, comenzamos con la cuestión que tiene que ver con eh, los gráficos para datos estadísticos y cuadros también, ¿verdad? Para datos estadísticos, en este caso para dos o más variables. Vimos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se trabaja lo que es el diagrama de tallo y hoja. Es un ejemplo bastante detallado. También se dio la utilidad del diagrama de tallo y hoja. Ya vimos que sirve para poder ordenar un conjunto de datos y también para dar un bosquejo de la representación gráfica, ¿verdad?, de los datos y su distribución. Bueno, luego retomamos una tabla de donde trabajamos dos variables, ¿verdad? Un dato estadístico, ¿verdad? Donde están contempladas varias variables, pero trabajamos simplemente con dos de ellas, que es la variable sexo y la variable diagnóstico. Bueno, hicimos la tabla de doble entrada de una manera correcta, ¿verdad? A diferencia de la que está aquí, pero en fin, lo que importa es el significado de la tabla y también la comprensión, ¿verdad?, que tengamos sobre ella. Bueno, luego pasamos a lo que son los gráficos de dos variables. En este caso, un poquito más grande, porque se ve mejor. Bueno, trabajamos lo que es el gráfico de barras. En este caso, se genera un gráfico de barras triples en base a esta característica. Ahora vamos a trabajar lo que son otros tipos de gráficos, como lo que es el gráfico de línea, el gráfico de línea y columna y el gráfico de columnas apiladas. Vamos a elaborar el gráfico así a mano, a pie, para que vayamos distinguiendo los elementos que conforman el gráfico. Y en esto se basaría, ¿verdad?, la sesión de ahora y también hacer algunos análisis eh, rápidos y sencillos acerca del gráfico. Bueno, comencemos con el gráfico de línea, ¿verdad? Nos dice la diapositiva que el gráfico de línea, la construcción de este es similar a la que se realiza para una sola variable. Recordemos, ¿verdad?, que en sesiones anteriores vimos lo que es el gráfico de líneas, pero solo para una variable. En este caso, la diferencia es que se pone de manifiesto eh, las categorías de las variables y también la frecuencia, ¿verdad?, de cada una de esas categorías. Ahora con la diferencia de que dado que tenemos otra variable más, se generaría varios gráficos de líneas, ¿verdad?, donde cada uno me representa el comportamiento de una variable con respecto a otra. Bueno, en este caso vamos a colocar en la parte horizontal las categorías de la variable tipo de enfermedad. Bueno, recordemos diagnóstico, en este caso diagnóstico. Y en la parte vertical siempre van las frecuencias. Eso siempre, ¿verdad? Ahora veamos, vamos al ejemplo que tenemos nosotros. Esta era la tablita que generamos el día de lunes. Entonces vamos a trabajar con esta tabla, ¿verdad? Y vamos a generar el gráfico de líneas. Recordemos, ¿verdad? El gráfico de líneas inicia con el primer punto sobre el eje vertical. En este caso ya vimos de que vamos a colocar en la parte horizontal a la variable categoría. Entonces vamos a poner la primera categoría
sobre el punto, ¿verdad? Donde se intersectan, y luego vamos a colocar las otras tres a una distancia prudente, que se vea mejor, ¿verdad? En este caso vamos a colocarlo por acá y la siguiente por acá, ¿verdad? Una distancia igual para que se vea más, el gráfico sea más complaciente, ¿verdad? Entonces, sobre esta colocamos la otra variable es FE, que es físicamente enferma, y RM, ¿no? Es retraso mental. Bueno, y aquí ya tenemos las categorías de la variable diagnóstico sobre el eje horizontal y luego generamos los gráficos de líneas. En este caso, dado que para la siguiente variable hay dos categorías, se generarían dos gráficos de líneas. Digamos que hubieran para una variable, para la otra variable aquí, la que está contrastándose con la variable diagnóstico, hubiera una variable que tenga tres categorías, entonces hubieran tres gráficos de líneas. En este caso, habrían solamente dos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces comenzamos con la primera, el primer gráfico de línea. Vamos a utilizar un color diferente en ambas para poder diferenciarlas. Vamos a utilizar un color rojo o puede ser un color verde, azul, cualquiera, no importa. Vamos a usar el verde para femenino. Bueno, entonces comenzamos, creamos el primer gráfico de líneas para la primera categoría. En este caso sería femenino. Entonces vamos sobre la primera categoría en la variable horizontal de diagnóstico, en la que están en el eje horizontal, y colocamos ese valor, ¿verdad? En la recta que está aquí vertical, que me representa la recta numérica. Entonces colocamos el primer punto y ahí estaríamos, ¿verdad? En la primera posición de ese gráfico de líneas. Bueno, ahora la segunda posición sería sobre la categoría FE, que sería 10, ¿verdad? Entonces aquí de manera perpendicular, ¿verdad? A este eje horizontal y paralelo, ¿verdad? Claramente al eje vertical, vamos a colocar ese otro valor, ¿verdad? Puede ser un punto, así como yo lo estoy colocando, ¿verdad? Más o menos aproximadamente, y luego unimos esos dos puntos, ¿verdad? Esos dos puntos los unimos y ya tengo un bosquejo, ¿verdad? De una parte de la gráfica. Ahora para la siguiente tenemos que la intersección entre la variable RM, la categoría RM y F es 1. Entonces vemos aquí una altura aproximada de 1, ¿verdad? Con respecto al eje vertical y luego unimos también los puntos. Y eso es el gráfico de líneas correspondiente a la variable, en este caso, femenino, la categoría femenina. Entonces podemos colocar la respectiva leyenda o viñeta para que se observe, ¿verdad? Que eso representa la categoría femenina de la variable sexo. Ahora colocaríamos el siguiente gráfico de líneas para la otra categoría masculina. Y lo contrastamos con las otras tres categorías de la variable diagnóstico. En este caso, para la categoría masculino y EM, ¿verdad? En este caso hay una frecuencia de 3, ¿verdad? Una frecuencia de 3, entonces colocamos aquí en 3 el punto. Entonces aquí tenemos el punto en 3. Y ahora observamos para FE tenemos 4, ¿verdad? Entonces colocamos el punto en 4 aproximadamente y que esté al trazar la recta eh, paralela a este eje sea perpendicular e intersecte en este.
donde está FE, ¿verdad? Para que quede más o menos aproximadamente, más o menos por acá, y luego unimos, ¿verdad? Unimos esos dos puntos. Ahora para la siguiente, RM, bajaríamos a 2, ¿verdad? Entonces aquí colocamos en 2 el punto y unimos, ¿verdad? Los puntos. Y ahí tenemos la otra gráfica de línea. Ahora colocamos la leyenda para que se logre identificar a qué variable, a qué categoría me estoy refiriendo. En este caso sería M. Eh, son los masculinos, ¿no? Bueno, entonces ya con esto tendríamos lo que es el gráfico de líneas. No sé, hay preguntas sobre la construcción. No sé, hay preguntas sobre la construcción. Pueden hacer sus respectivas preguntas. Todo está claro. Ok, Sí, yo creo que es bien sencillo. estamos bien, entonces. Bueno, parece que hay mensajes. Vamos a ver. Está claro. Ok, ok. Esperamos que sí, ¿verdad? Bueno, esto consiste en el gráfico de línea, ¿verdad? Ustedes pueden poner sobre el eje horizontal, ¿verdad? Cualquiera me preguntaría, mire, licenciado, pero a mí me gustaría más poner en el eje horizontal a la variable sexo. Entonces, si ponemos en el eje horizontal la variable sexo, tendríamos que contrastar esas categorías con las otras tres de la variable diagnóstico. Ahora, como pregunta, ¿cuántos gráficos de líneas se generarían si colocáramos la variable sexo en el eje horizontal? 2. 2, licenciado. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 3. ¿Por qué se generarían, bueno, los que dijeron dos, ¿por qué se generarían dos? Porque en una se representaría la gráfica que hizo usted y en otra se contrastaría las categorías femenino y masculino con los tres tipos de diagnóstico. Bueno, repito la pregunta. En el eje horizontal estarían las categorías. Aquí como hemos puesto estas tres, aquí, ¿verdad? Las categorías de la variable diagnóstico, pero digamos que viene alguien, ¿verdad? De ustedes y me dice, licenciado, yo quiero poner las categorías de sexo en el eje horizontal. Entonces, se preguntaría, ¿verdad? ¿Será que genera eh, dos gráficos de líneas al igual que en este caso? ¿O me generaría una cantidad diferente de líneas? Ahora, la compañera que dijo tres, ¿por qué tres? Porque como las variables de las enfermedades son 3, están las enfermedades mentales, físicamente enferma y retraso mental, entonces se generarían 3 líneas. Muy bien, sí. Así es, ¿verdad? Generarían tres porque para la variable diagnóstico hay tres categorías, ¿verdad? Si en el eje horizontal colocamos una variable, el número de líneas que generarían en este gráfico de líneas sería el número de categorías de la otra variable. Y la otra variable de diagnóstico tiene tres. Por ende, serían tres gráficos de líneas que se van a generar. Si cambiamos, ¿verdad? Las variables. Y no hay problema, se puede. Ahí es a decisión de ustedes o en base a lo que nos esté pidiendo el ejercicio. Y si queda abierto la solución, pueden hacerlo de la manera que ustedes deseen, colocando en el eje horizontal la variable que nos plazca. Ahora, al observar este gráfico de líneas, ¿qué podemos observar?
podemos observar, por ejemplo, para femenino, ¿qué se logra observar? Que hay una gran variedad, ¿verdad? Hay una gran variedad entre una categoría y la otra. Hay un gran cambio. Eso se puede observar, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, para la categoría M, sobre el gráfico de línea verde, que en este caso sería para la categoría femenina, aquí tenemos 4 de frecuencia y para RM tenemos 1 de frecuencia. A diferencia de para FE tenemos 10. Entonces hay una gran variedad, ¿verdad? En el caso del gráfico de líneas azul, observamos de que hay poca variedad. Los hombres, ¿verdad? El conjunto de hombres, si nosotros los dividimos por el diagnóstico, ¿verdad? Los hombres en grupos, digamos que los separan por grupos, esos grupos van a tener casi una misma cantidad de personas, está muy cerca, ¿verdad? La gráfica no está muy levantada, sino que está muy así acostada, digamos. Entonces hay poca variedad. Bueno, no sé, ¿se comprende o hay alguna pregunta sobre lo que se ha hablado del gráfico de líneas? Bueno, espero que estemos bien, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, voy a borrar el gráfico para poder elaborar el siguiente gráfico, el siguiente tipo de gráfico. Este es de línea, ¿verdad? Vamos a borrar el gráfico. Ahí, disculpen. Vamos a limpiar todo esto. El borrador virtual. Muy bien. El siguiente, voy a dejar las leyendas porque las voy a seguir utilizando. Ahora haremos uso de otro tipo de gráfico muy parecido a los dos anteriores que hemos trabajado, solo que en este caso vamos a combinarlos. Y el siguiente gráfico que vamos a trabajar es el gráfico de línea y columna. Bueno, para este caso, dado que vamos a poner columnas, hay que separar las variables. La primera variable RM del eje vertical, ¿verdad? No tiene que haber intersección. Entonces lo separamos un poco, porque vamos a hacer una barra, ¿verdad? Más o menos quedaría así. Cuando se hacen gráficos de columna o barra, es lo mismo. Se separa, ¿verdad? La primera categoría que se coloca en el eje horizontal con respecto al eje vertical. Bueno, en este caso queda decisión qué variable va a ser representada por columna y qué variable va a ser representada, qué categoría de la variable, en este caso sexo, va a ser representada por cada una de estas cosas, ¿verdad? Ya sea por columna o barra o por línea. Bueno, aquí en en la diapositiva le representan el gráfico de línea y nos menciona que en este gráfico se combina el gráfico de línea y columna. Queda a criterio del que construye dicho gráfico la elección del tipo que le dará a la variable. Bueno, en este caso, siguiendo el ejemplo de la gráfica que está aquí representada, vamos a utilizar columnas para la variable, la categoría de la femenina, y vamos a utilizar línea para la categoría masculina. Bueno, entonces para la variable femenina vamos a crear las columnas y para la masculina vamos a crear las líneas. Comencemos. Entonces,
Para la variable femenina vamos a crear las columnas. Entonces pongámosle un color también en su interior porque son columnas, ¿no? Bueno, entonces empezamos a crear las columnas para la variable categoría femenina. Para la variable categoría femenina. Bueno, entonces creamos la columna, un ancho prudente, ¿verdad? Que se logre visualizar, y la altura va a ser la frecuencia sobre, en este caso, la categoría EM. Y en este caso, esa frecuencia sería 4, ¿verdad? Al observar el cuadro, observamos que se da el valor de 4, ¿verdad? Aquí tenemos 4, la intersección de femenino con EM, ¿verdad? Ahora para FE tenemos 10, disculpen. En este caso, FE con femenino tenemos que es 10, ¿verdad? La frecuencia. Entonces, creamos el mismo, con el mismo color de gráfico, ese valor, ¿verdad? De frecuencia, que sería 10. Muy bien. Aproximadamente. Y con una misma anchura, ¿verdad? Espero que quede bien. Bueno, ahí tenemos entonces la siguiente columna. Ahora creamos la siguiente columna para RM y femenino, que en este caso la frecuencia va a ser 1. Entonces creamos la columna y nos queda aquí, ¿verdad? Ya la columna, ¿verdad? Para RM y femenino. Ahora, ya tenemos, ¿verdad? Las 3 columnas donde observamos la distribución de la categoría femenino en cada una de las otras 3 categorías. Bueno, ahora creamos para masculino el gráfico de líneas. En este caso ya vimos anteriormente que en masculino EM tenemos 3 de frecuencia. Ahora, ¿a dónde vamos a colocar el punto? Se coloca en medio de más o menos, digamos, si ustedes vienen y parten, ¿verdad? A la mitad este gráfico de barras o columnas con respecto a un corte, ¿verdad? Así vertical. Entonces, sobre esa línea que hemos trazado al cortar el gráfico, vamos a colocar el punto de intersección con la línea que me representa la frecuencia. Entonces, en este caso, colocaríamos el punto más o menos aquí, porque estamos en medio de la columna, y ahí se coloca el punto inicial del gráfico de líneas. Para la siguiente tenemos FE y masculino tenemos 4, ¿verdad? Entonces vamos aquí a FE y graficamos el punto a una altura de 4, como lo hicimos anteriormente en el gráfico de líneas. Y unimos esos puntos. Ahora vamos a la siguiente, para finalizar, y observamos que para masculino y RM la frecuencia es 2. Entonces colocamos aquí el punto 2 con el mismo criterio, ¿verdad? A diferencia que ahora el gráfico de barras no llega hasta ahí, ¿verdad? Pero siempre, más o menos aproximadamente, siempre a la mitad del gráfico de barras, como lo hemos hecho para los anteriores. Aunque no esté adentro del gráfico de barras, pero sobre el gráfico de barras también podemos aproximar más o menos la mitad, ¿verdad? Si extenderíamos este gráfico de barras hacia arriba todavía, podemos más o menos observar por dónde va a pasar, ¿verdad? Entonces, en este caso, colocamos aquí 2, en 2 aproximadamente, y aquí tenemos el siguiente punto. Entonces, unimos con el punto anterior la línea. Y aquí ya tendríamos entonces ya finalizado lo que es el gráfico combinado de columnas y líneas.
Bueno, no sé, ¿hay preguntas sobre la elaboración? Lick. Sí, dígame. Y si hubieran más variables, ¿cómo se podría hacer? Muy buena pregunta. Retomando el ejemplo, el caso anterior, ¿verdad? En base a lo que les pregunté, por ejemplo, si ustedes colocan en la variable horizontal la variable sexo, ¿verdad? Y sus dos categorías, en este caso, ¿cómo haríamos para combinarlas, verdad? Es una buena pregunta. Bueno, ahí queda a elección, porque vamos a hacer línea, columna, combinarlas, pueden utilizar dos columnas, una línea, o pueden utilizar dos líneas y una columna. La cuestión es que se combinan. Bueno. Ujú. Bueno, está bien, gracias. No sé, se comprendió lo que la pregunta de su compañera y mi respectiva respuesta. Sí, licenciado. ¿Y por qué se hace una variable con columnas y la otra con líneas? O sea, ¿por qué exactamente? ¿O es elección? Ahí es a elección, ¿verdad? A elección. Por ejemplo, en estos tipos de gráficos comúnmente los utilizan los economistas, ¿verdad? De economía los utilizan. Por ejemplo, si ustedes observan el gráfico que más resalta, ¿cuál es el gráfico que más resalta? ¿El de columnas o el de líneas? Líneas. ¿O el de columnas? Columnas. El de columnas, Lick. El de columnas resalta más, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que se observe más esa categoría para que todo el mundo vea, ¿verdad? Las columnas y le preste menor atención al otro gráfico, entonces, con ese objetivo, ¿verdad? Por cuestiones de estética se hace uso de este tipo de gráfico combinado. Pero en sí, ¿verdad? Dadas las competencias, ¿verdad? Que deben ustedes dominar, es bueno entender todo tipo de gráficas que pueden servir, pero y también sus ventajas. En este caso, la ventaja que tiene este gráfico es que las variables, las categorías variables que están representadas por gráficas se visualizan rápidamente, ¿verdad? Y queremos resaltar esa variable, o sea, en este caso, como que estamos resaltando más al femenino, ¿verdad? A las mujeres, con respecto a cada una de los diagnósticos, ¿verdad? De ellas. Bueno, para el otro caso que comentaba la compañera, ustedes pueden hacer ahí en sus apuntes, ¿verdad? Crear la gráfica combinada de línea y columna. Si en el eje horizontal colocamos a la variable sexo y sus dos categorías. Pueden crear dos líneas o pueden crear dos columnas. Ahí a su disposición, ahí no hay ningún inconveniente. Mientras se haga bien, ¿verdad? La gráfica, no hay ningún problema. Eh, entonces ahí, si ustedes desean, pueden trabajarla con dos líneas Licenciado, o sí. y el espacio que se tiene que dejar entre, bueno, así como entre las columnas que, ajá, si se usan más variables, como cuánto espacio se tiene que dejar. O sea, siempre se tiene que dejar un espacio, ¿verdad? Entre las columnas o cómo. Ajá, entre las columnas. Sí, siempre que sean columnas o líneas, se dejan espacio prudente. Y, y más o menos igual, ¿verdad? Entre las columnas, no disparejas tampoco.
Está bien, gracias. Ok. ¿Se entendió o será que no comprendí bien su pregunta? No, no, sí, está bien. O sea, como yo le decía, cuando hay más variables, ¿verdad? Es mejor quizás hacer líneas, ¿verdad? Por el espacio. Ujú. Cuando hay más categorías Ajá. de la misma variable. En ese No, caso, ¿o cómo su o sea, pregunta? por ejemplo, si se agregara el sexo, ah, para que estéticamente quede bien con eso del espacio, sería mejor como hacerlos con las líneas que poner columnas, ¿verdad? Mm, Si en el eje horizontal colocáramos la variable sexo, ¿se refiere? Sí, sí, sí. Ajá, sí van en la parte horizontal. Entonces, en base a su opinión, supone de que puede ser mejor utilizar solamente una columna y dos líneas. Sí, no sé si estará, ajá, si estaría bien de esa forma. En realidad ambas están bien, no hay ningún problema. Ujú, pero digamos que si quisiera usar columnas, vaya, digamos que en este caso tuviera sexo, ajá, tengo estas tres, sexo y tuviera otra categoría. A lo que me refería es que como estéticamente se vería mejor quizás poner líneas por el espacio entre las columnas. Sí, cuando hay muchas categorías, sí. Cuando hay muchas categorías, es mejor las líneas. Por el espacio, exacto, como usted dice. Ajá, esa era como mi dudita. Así que, gracias. Ok, no hay problema. Bueno, el siguiente gráfico que vamos a trabajar es el gráfico de columnas apiladas. Eh, Vamos a ver lo que nos menciona la presentación sobre esa cuestión, ¿verdad? Dice que el gráfico de columnas apiladas, podemos observar que cada frecuencia le suma una altura igual a ella a cada barra. Por ejemplo, para la barra correspondiente al sexo femenino, el tipo de enfermedad EM tiene una frecuencia de 6, ¿verdad? Esto en base a la tabla que está en la presentación, que ya vimos de que en base al ejercicio no está bien elaborada, pero lo importante es su comprensión. Bueno, al observar la tabla, observamos que para el, la variable sexo femenino, el tipo de enfermedad EM tiene una frecuencia de 6, RM tiene una frecuencia de 1, porque por lo tanto la barra crece a 7, ¿verdad? Y luego así vamos sumándole sobre una columna o barra, vamos colocando la siguiente, ¿verdad? Columna o barra. Es más o menos como un tipo de gráfico que me representa, digamos, a esa frecuencia acumulada. Más adelante vamos a observar eso cuando trabajemos eh, con tablas de frecuencia e intervalos. Ya trabajamos de hecho y veamos qué sucede, ¿verdad? Con ese tipo de frecuencia y su utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, para encontrar, ¿verdad? Las medidas de dispersión, se utiliza mucho lo que es la frecuencia acumulada y también la mediana. Bueno, en base a nuestra tabla, vamos a ir retomando. Bueno, en este caso, en base a la gráfica, nos pide que en el eje horizontal coloquemos la otra variable. Vamos a colocar la variable sexo, ¿verdad? Aquí permítame, en el eje horizontal. Vamos a colocar la variable sexo con sus categorías. Más o menos que quede bien, ¿verdad? Solo son dos, no hay mucho espacio a solicitar. Entonces colocamos aquí F, perdón, S mayúscula F, y M masculino, ¿verdad? Entonces vamos a colocar las columnas. Bueno,
para la primera categoría, que es EM, vamos a utilizar un color rojo, ¿verdad? Bueno, entonces observamos en la tabla, para F tenemos que EM, la frecuencia es 4. Entonces creamos la columna con altura 4. Vamos a hacer un poquito más ancha para que se vea más bonito. Y a una altura 4 aproximadamente. Y para EM sería 3, ¿verdad? Entonces para aprovechar vamos a hacer la siguiente también. Y aquí sería aproximadamente 3. Bueno, más o menos, ¿verdad? Por ahí, aproximadamente. Vamos a poner el colorcito por dentro para que se vea mejor. Bueno, la parte en rojo me representa, simplemente estamos observando, ¿verdad?, el comportamiento de cada una de las dos categorías de sexo con respecto a la otra categoría, que es, en este caso, EM. Entonces colocamos EM, ¿verdad?, en la leyenda. Bueno, ahora vamos a observar las columnas de la siguiente categoría. Vamos a utilizar un color verde. En este caso sería para FE. Observamos que FE, y entre FE y F hay, femenino hay 10, ¿verdad? 10 de frecuencia. Entonces vamos a, sobre esta F, vamos a colocar esos 10 de frecuencia. Ahora, en este caso, ya vimos anteriormente que para la categoría EM y femenino, la frecuencia es 4, ¿verdad? Y para este caso es 10. Entonces, para este caso, levantaríamos, ¿verdad?, hasta 10, hasta 14, ¿verdad?, claramente. Vamos a ver si nos queda más o menos la gráfica. Sí, estamos bien. Entonces, hasta 14. ¿Por qué? Porque es 10, la altura más la otra altura que es 4. Por lo tanto, nos daría 14, ¿verdad?, al sumar ambas cosas. Ahora, para la categoría FE y masculino hay 4. Entonces, vamos a colocar 4, una columna con altura 4 sobre la otra, ¿verdad? La anterior dio 3 más 4 sería 7. Entonces, esta tendría que llegar a una altura 7 con respecto al eje vertical. Más o menos aproximadamente aquí, ¿verdad? Una aproximación estamos dando. Bueno, entonces, en base a la leyenda, esto sería FE. Entonces colocamos FE. Ahora solo faltaría con la siguiente, que sería RM, femenino es 1 y RM masculino serían 2. Entonces en la primera ya vimos que es, permítame, es 1. Entonces podemos colocar un color naranja. Y solamente tiene una altura 1, ¿verdad? Entonces ahí sería un cuadrito de altura 1 que llegaría hasta 15, al colocarla sobre la otra 2, ¿verdad? Y la siguiente es 2, ¿verdad? Si no mal recuerdo, sí, 2. Entonces partimos de la columna anterior hacia arriba, ¿verdad? Permítanme que está un poquito mal. Bueno, levantamos la... esta terminó en una altura 7, entonces más 2 sería 9, ¿verdad? Más 2, 9, más o menos por aquí. Y colocamos la leyenda respectiva para esa
En este caso sería RM. Bueno, allá tenemos ya elaborada lo que es la gráfica de columnas apiladas. Bueno, ¿qué podemos observar en el gráfico de columnas apiladas? ¿Qué datos nos podría dar, digamos? Si ustedes saben que es un gráfico de columnas apiladas, pero no saben, no tienen datos del cuadro, digamos. ¿Qué información nos podría dar de inmediato? No sé qué pueden observar ustedes. ¿Qué información nos puede dar de inmediato de esas columnas apiladas? Que hay más mujeres enfermas que hombres. Porque una columna apilada está a una altura mayor que la otra columna. ¿Ok? ¿Nos podría dar mayor dato sobre eso? Por ejemplo, el número, si está bien elaborado y podemos ver bien exactamente. Está bien a escala esa gráfica. ¿Nos podría dar información de algún número? Pero ya dijo el compañero, ¿verdad? Se puede observar que hay más mujeres enfermas que hombres en la muestra, ¿verdad? Además, podemos observar el número, ¿verdad? Porque esto llega a una altura de 15, hay 15 mujeres con enfermedad, con el diagnóstico, ¿verdad? Con estos tres tipos de diagnóstico, y hay 9 hombres, ¿verdad? Con ese tipo de diagnóstico. Otra cosa, se podría observar cuál enfermedad se da más en las mujeres y en los hombres, Físicamente enfermo. ¿verdad? Observamos, por ejemplo, para el caso de las mujeres, como dice la compañera, podemos observar de que la columna en verde es más grande, ¿verdad? Al igual que en esta, ¿verdad? Por lo tanto, en ambos sexos, femenino y masculino, se da más esa enfermedad. Y también se puede ver cuál se da menos, ¿verdad? Que en este caso es RM, que es retraso mental, es la enfermedad que se da menos en los sujetos de la muestra. Muy bien, no sé, ¿hay preguntas, dudas, comentarios? Licenciado, también puede ser otra conclusión que los hombres se cuidan más su salud, los hombres, que las mujeres. Exacto, sí, muy bien. Ahora, ¿qué sucedería, digamos, si aquí en la horizontal colocamos estas tres, EM, FE y RM? Cambiaría todo el escenario, ¿verdad? Lo cambiaría todo, pero también se puede realizar, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Ahí depende la situación real, ¿verdad? Y la variable que yo considero como la variable importante. En este caso, yo he considerado como variable importante estudiar de manera independiente a cada una de las variables del sexo, ¿verdad? Y ver cómo es su distribución con respecto a la otra variable. Ahí es a conveniencia o en base a la situación real. Bueno, continuando, ya para finalizar, aquí se colocan también otros tipos de gráficos 3D. Estos no van a ser evaluados, pero solo para que ustedes puedan observar de cómo se utilizan también otros tipos de gráficos en versión tridimensional. Tenemos los gráficos de barra ya en 3 dimensiones, como lo hemos hecho. El gráfico cilíndrico, ¿verdad? Apilado, este es el gráfico cilíndrico apilado. Este es el gráfico de cono apilado. El tercero que tenemos acá se utiliza también
Este se usa mucho para los porcentajes. Los demás se trabajan con frecuencia, ¿verdad? Absoluta. También tenemos el gráfico de pirámides triples, al igual que el de barras triples. También tenemos el gráfico de barras triples en 3 dimensiones, que sería como gráficos rectangulares, ¿no? Apilados. Y también tenemos los gráficos cilíndricos no apilados en 3 dimensiones. Es para cuestiones de como un valor agregado, ¿verdad? A este tipo de representaciones gráficas para 2 variables. Estos gráficos están creados a partir de la tabla que está en esta presentación, ¿verdad? Que es esta tabla. En base a eso están creados esas gráficas, todas. Que esta tabla no esté acorde a los datos es otra cosa, pero todos los gráficos están elaborados en base a esos datos. Bueno, luego les queda como un ejercicio a ustedes de trabajar, ¿verdad? Las otras variables, poder comparar, trabajar las otras 2 variables. Lastimosamente, ¿verdad? No nos da información de lo que significa la variable destino, pero la podemos trabajar. El detalle está en que si no sabemos qué significa, no sabremos comprender las gráficas y sacar conclusiones, ¿verdad? Bueno, aquí nos piden construir un diagrama de tallo y hoja para la variable edad. Aquí tenemos la variable edad, ¿verdad? Observamos de que todas las edades tienen 2 cifras significativas que lo representan. También nos dice que construyamos una tabla de doble entrada, ahora cambiando, ¿verdad? Para la variable diagnóstico y destino. También, no sé, pide algo más. También nos da otro ejercicio. Es acerca de un estudio, ¿verdad? Donde compara también lo anterior, la variable de sexo, otro tipo de diagnóstico. Y bueno, ahí va comparando, ¿verdad? Las dos variables. Este es el resultado, ¿verdad? De la información. Bueno, aparentemente la figura no se observa bien. Bueno, porque se ve que hay unos datos acá que están cortados, ¿verdad? Entonces estos gráficos que están cortados no los toman en cuenta si se ponen a hacer los ejercicios, solamente hasta los que se logran observar, ¿verdad? Aquí no está esta S y todas estas S, ¿verdad? Que están aquí. La que no se observa, vamos a ver qué sucede. Bueno, lo importante es entender, ¿verdad? El proceso. Aquí nos da información de lo que representan los diagnósticos, ¿verdad? Si no logramos comprender lo que significa que es V, que es T, que es C. Bueno, al leer el problema observamos que V es jaquecas vasculares, T es jaquecas por tensión. También nos dice de que se incluye un grupo de control, consiste en personas que decían sufrir dolores de cabeza poco frecuentes. Estas personas se codificaron como C, son las personas que tienen menor frecuencia, ¿verdad? Esos dolores de cabeza. Entonces, esa información se recopiló acá y hay que trabajar, ¿verdad? Esa recopilación, ordenar la recopilación, y nos dice que elaboramos una tabla de doble entrada para los datos de sexo y diagnóstico y un gráfico que represente los datos. Cualquiera de los que hemos visto anteriormente en esta clase se pueden utilizar ahí a conveniencia. Bueno, ya con esto los exhortaría, ¿verdad?, que trabajen estos ejercicios porque les va a ayudar a ejercitarse para el examen parcial. No sé, ¿hay preguntas acerca de algún detalle sobre la clase del día de ahora? Pueden hacer su respectiva pregunta si no ha quedado claro algo.
o si tienen algún comentario. ¿Para qué? Todo bien hasta el momento, Lick. Todo bien. Entonces, una compañera parece que iba a Todo está preguntar claro, algo. Lick. No sé, alguien iba a preguntar, si me equivoco, no sé. ¿Estamos bien entonces? Sí, licenciado. Excelente, ok. Sí, Lick, estamos bien. Muy bien. Entonces, quedaríamos, ¿verdad? Hasta acá y nos veríamos hasta el día lunes 31, ¿verdad? Y el miércoles 2. Ya esas serían las últimas dos, digamos, clases o asesorías para tener el examen parcial el día lunes 7. Serían las últimas dos. Y el examen parcial claramente vendrá de todo lo que hemos visto en todas estas asesorías. Así que por lo tanto les pido por favor que no dejen todo de último, ¿verdad? Sino que vayan trabajando por lo menos un ejercicio de cada una de los que presentan las presentaciones. Y el examen parece que dijo que iba a ser manuscrito, ¿verdad? Exacto, así como ustedes trabajan, bueno, no he visto bien la tarea, no he observado cómo la han trabajado, no he tenido tiempo, pero me imagino que espero que lo hayan hecho bien, no he revisado en realidad, pero se va a trabajar como que si ustedes, como se hacen en presenciales, ¿verdad? Exactamente así, usted hacía lápiz, papel, y cualquier tipo de papel, ahí sí no hay problema, con tal que se entienda el procedimiento, ¿verdad? Y si le pide elaborar gráficas, que se hagan bien las gráficas. Por lo tanto, no queda de otra, ¿verdad? Que por lo menos tener una regla y un transportador para poder elaborar las gráficas. Y las tablas, ¿verdad? Que no queden todas chuecas. Así que si usted no tiene esas dos cuestiones, herramientas para crear figuras geométricas, haga todo lo posible para obtenerlas, porque el examen va a ser así, escrito, ¿verdad? Escrito a mano, como dice. No sé, hay otra pregunta. No he leído el chat, pero bueno, tienen clase a las 10, así que por lo tanto nos quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Feliz día a todos. Feliz día.